Bueno, pues es nuestra revista de radio que hacemos cada mañana aquí en Primera Hora en Canal Extremadura Radio, los primeros minutos de las diferentes radios de nuestro país para ver cómo analizan la actualidad del día ante una misma actualidad, muchas visiones como siempre suele ocurrir. Y una más es la que tenemos aquí en Canal Extremadura Radio, ya saben, seguimos en este especial 30 años de autonomía y 30 años de este Parlamento de Extremadura. Aquí en Primera Hora en Canal Extremadura Radio nos hemos desplazado para contarles parte de su historia, pero también de su futuro y de su presente. Y para hablar de ello, está con nosotros ahora Fernando Manzano, que es presidente del Parlamento de Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Manu, y espero que estéis como en vuestra propia casa. Está la casa de todos los extremeños y ese es mi deseo. Sí, le decía lo de bienvenido, pero en este caso es usted el que nos abre las puertas de par en par. Bueno, semana muy especial, ¿no?, de esas fechas redondas, 30 años de este Parlamento. Bueno, efectivamente, semana muy especial, 30 años, hace 30 años estábamos en el día de antesala de esa constitución de la Cámara Legislativa que iba a marcar un antes y un después en la Comunidad Autónoma de Extremadura a través de ese autogobierno, ¿no? Por tanto, es un día muy importante para todos los extremeños bajo mi punto de vista. Bueno, ¿cómo se va a celebrar estos 30 años de no solo de nuestra autonomía, que ya se viene celebrando desde febrero, sino de la Constitución de este Parlamento extremeño? Bueno, de una manera, ya lo dije en la presentación ante los medios de comunicación, muy austera, como marcan en estos momentos los tiempos y la situación por la que estamos atravesando. Hoy, esta noche, que aprovecho, si me lo permite, desde los micrófonos de Canal Extremadura Radio, invitar otra vez a todos los extremeños a ese acto cultural que va a haber en la Plaza de España de la capital autonómica, de la ciudad de Mérida, donde bueno, va a haber una actuación de unos carillones de campanas, conjuntamente con la banda sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres y el coro Emérita Augusta de esta ciudad de Mérida. Y luego mañana por la mañana un acto muy austero también en la Cámara Legislativa, concretamente en el salón, en el propio hemiciclo, en el lugar más noble que tiene esta Cámara Legislativa. He convocado por escrito a todos los miembros de las 8 legislaturas. Además de este acto estará presidido también, además de por los 3 poderes que marca la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, me estoy refiriendo al Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo de la Comunidad Autónoma, estará en representación del Gobierno de España y del Presidente del Gobierno de España, la Vicepresidenta del mismo, Soraya Sáez de Santamaría. Bueno, estarán mañana todos los que han escrito esta página importantísima de la historia de Extremadura de los últimos 30 años, la de mayor prosperidad. Así es, efectivamente. Estarán todos los que lo han hecho posible, pero quiero destacar que no solamente son los protagonistas principales que se sentaron en la Cámara Legislativa, con los presidentes de la Cámara Legislativa, que también participarán mañana. Desgraciadamente no nos pueden acompañar 2 de ellos por fallecimiento. Me estoy refiriendo a Antonio Vázquez López y a Manuel Veiga. Estarán presentes los 3 presidentes que ha tenido el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago. Pero yo quiero destacar que los principales protagonistas que fueron los que hemos convocado en el día de mañana, realmente los principales del todo fueron todo el conjunto de extremeños y extremeñas. Estos son los principales protagonistas, la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta gran tierra, y todos los extremeños que juntos hemos recorrido este camino de 30 años, y yo les emplazo a seguir recorriendo este camino porque Extremadura realmente lo merece y merece la pena. Bueno, siempre cuando se cumple años se mira también atrás, no solo adelante, al futuro, al presente, sino también se hace balance de lo que uno ha dejado atrás. ¿Cómo ha sido este camino desde su punto de vista, presidente, de estos 30 años de Extremadura? Yo creo que ha sido un camino muy fructífero para la Comunidad Autónoma de Extremadura, un camino lleno de luces, bajo mi punto de vista. Puede haber habido, de hecho habrá habido, lógicamente, alguna sombra, yo no digo que no, pero ha sido un camino lleno de luces para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y un camino en que el autogobierno de la comunidad autónoma, los extremeños al fin y al cabo nos marcamos qué era lo que queríamos hacer, hacia dónde queríamos caminar y hasta nuestras propias señas de identidad. Yo recuerdo que hace 30 años los extremeños no tenían capital autonómica, no tenían himno, no tenían bandera. Eso lo hizo la primera legislatura del Parlamento Autonómico. Con algunas peleas, ¿no? Incluso. Bueno, yo creo que... Digo lo de la capital, por ejemplo. Bueno, yo creo que más que pelea, por consensos, ¿no? Estamos ante una comunidad autónoma con 2 provincias y había que decidir cuál era la capital autonómica, ¿no? Yo creo que ahí lo que hubo fue consenso por todas las partes y se buscó un centro geográfico que a mí me parece muy acertado, ¿no? La ciudad de Mérida como capital autonómica, y en ese sentido, reitero, creo que ha sido muy positivo ese autogobierno,
hacer las normas de convivencia de los extremeños en una Cámara Legislativa en el seno de la comunidad autónoma y que haya un gobierno autonómico que defina y decida los destinos de todo el conjunto de los extremeños. ¿Ese consenso que había hace 30 años lo echa de menos ahora? No, ahora también lo hay. Estamos ante una Cámara Legislativa en una minoría, si me lo permites, Manu, muy peculiar, porque no es igual que otras minorías. Me refiero a que estamos ante una minoría que con un solo voto, con la variación de un solo voto, cambia el sentido global de la votación de una iniciativa. Si alguien se equivoca, que de hecho ha pasado, cambia el sentido del voto de la iniciativa. Si alguien a última hora decide cambiar un solo voto, cambia el sentido total de votación de la iniciativa en cuestión. Por tanto, estamos ante una Cámara que, yo lo digo muchas veces y hoy lo voy a repetir una vez más, yo creo que tiene las bases fundamentales del sistema democrático, donde todo hay que consensuarlo, todo hay que hablarlo y en todo hay que llegar a acuerdos. Aquí no hay rodillos políticos. Aquí no hay rodillos políticos. Y en ese sentido yo creo que es una Cámara muy, muy participativa en estos momentos en cuanto a consenso se refiere. Bueno, y cuando se llega a estos 30 años, a esta, permítame el símil informático, versión 3.0, ¿qué actualización necesita la Cámara extremeña? Bueno, se han hecho muchas actualizaciones, ¿verdad? Aquí hay todavía sentado un parlamentario que estuvo sentado en la primera legislatura, en la Constitución de la primera legislatura. Don Francisco Macías Martín estuvo sentado en la primera legislatura y ha estado sentado en todas, pero podríamos preguntarle a aquellos parlamentarios que se sentaron en la primera legislatura que si hoy día el Parlamento funcionaría 30 años después de aquella Constitución, basándose en las nuevas tecnologías, basándose en Internet, basándose en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, que los parlamentarios hoy tienen pocos papeles y muchos dispositivos, donde a través de esos dispositivos conforman y configuran las distintas iniciativas. Pues yo creo que eso es muy importante, sinceramente, y es un avance muy importante. ¿Queda mucho camino por recorrer? Sí. ¿Quedan muchos aspectos por recorrer? Sí. ¿La comunidad autónoma tiene que crecer mucho? Sí. Tenemos que llegar a esa media de convergencia, no solamente de las comunidades autónomas de España, sino también de las comunidades autónomas del resto de Europa. ¿Cuál es la reforma más urgente que tiene ante sí la Cámara extremeña? Bueno, en estos momentos estamos ante una reforma del reglamento de la Cámara, importante, adaptándola a los tiempos, a la realidad actual, y yo espero y deseo, ese es mi deseo, así se lo he expresado reiteradamente ya a los distintos grupos parlamentarios que conforman el arco parlamentario actual, que pueda tener su aprobación este reglamento de la Cámara antes de la finalización de este presente periodo de sesiones en el que nos encontramos, es decir, antes que termine el mes de julio, del próximo mes de julio. También yo creo que las leyes, las normas, las iniciativas, el propio Estatuto de Autonomía de Extremadura, esa ley orgánica tiene que estar siempre absolutamente viva y es susceptible de modificaciones. En estos momentos la calle, los ciudadanos que están ahí fuera en la calle, están pidiendo que quieren participar más. Ya no quieren limitarse a cada vez que son convocados a un proceso electoral, depositar la papeleta a través de un veredicto en forma de papeleta. Quieren participar en esa papeleta. ¿Cómo? No sé, con listas abiertas, con listas semidesbloqueadas, con limitación de los mandatos, con bajar el umbral de número de votos, porcentualmente el número de votos necesarios para poder entrar como representante de la Cámara Legislativa. Yo creo que estas son las cuestiones en las que están encima de la mesa. El presidente de la Comunidad Autónoma, el presidente Monago, las ha puesto encima de la mesa y los grupos parlamentarios están en ese debate en estos momentos también. ¿Y en eso confía que puede haber consenso en todos esos cambios importantes? Yo creo que sí. Para que haya consenso siempre es muy importante una cosa que se llama voluntad. Y yo veo voluntad en los tres grupos parlamentarios. Creo que puede haber consenso, entre otras cosas porque es lo que nos están pidiendo los ciudadanos en la calle. Por tanto, nosotros que somos los 65 que aquí nos sentamos, los representantes de ese 1.100.000 extremeños que conviven y viven a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma de Extremadura, no podemos vivir de espaldas a lo que nos están demandando. Somos sus representantes. Por tanto, tenemos que coger sus demandas e intentar ponernos de acuerdo para poderlas llevar a la práctica. Estamos en esta sala de la autonomía con un suelo de cristal transparente. ¿Llega también al ciudadano esa transparencia del Parlamento? ¿Está, digamos, cercano el Parlamento extremeño al pueblo? Bueno, eso es uno de mis objetivos. Lo acaba de decir. Estamos ahora mismo sentados sobre un suelo transparente físicamente.
pero yo dije que yo quería una transparencia también en todos los aspectos, ¿no? Yo quería, y puse el símil de paredes y techos de cristal en aquel discurso el día que fui elegido presidente de la Cámara ante el resto de parlamentarios. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepan a qué nos dedicamos los que estamos aquí sentados en la Cámara Legislativa. Y muy importante que los ciudadanos separen qué diferencia hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque todavía hay mucha mezcla en la calle. A mí me han llegado a confundir de todo. Me han llamado señor presidente de la mesa de la Junta de Extremadura, me han llamado qué cargo tenía yo exactamente en la Junta de Extremadura. Es decir, hay una confusión muy importante todavía, una mezcla todavía muy grande por parte de un conjunto de ciudadanos importantes en la calle de poder legislativo, poder ejecutivo dentro de la comunidad autónoma. Ese es mi deseo, esa es una cuestión por la que estoy trabajando mañana, tarde y noche, y es una cuestión también que le traslado a los grupos parlamentarios para que hagan también en todos los sitios donde estén ellos presentes y tengan la oportunidad de intervenir ante cualquier colectivo, ante cualquier ciudadano, en cualquier punto de la comunidad autónoma, sea un pueblo o una ciudad de la comunidad. Una curiosidad, estamos hablando de las funciones que tiene el Parlamento extremeño, de esa diferencia de poderes, de que a veces lo han confundido. Quizá lo que más llega al público, al ciudadano extremeño, son muchas veces los plenos, que se celebran a cada 2 semanas aproximadamente, cada 2 jueves. Son los que llegan el debate, la confrontación, las ideas, el consenso también. ¿Y cuál es el papel que le toca ahí? ¿Cómo lleva eso de que no se, por decirlo de alguna manera, que no se desmadre el Parlamento? Bueno, me toca papel de árbitro, ¿no? Este es un partido que juegan 3 equipos, y en este caso el Partido Socialista Regionalista, el Partido Popular Extremadura Unida y además Izquierda Unida Verde Síes, y a mí me toca el papel de árbitro. No es fácil, aplicando un reglamento, que tampoco es fácil sobre el terreno, porque yo como presidente también entiendo el acaloramiento de un debate determinado, el acaloramiento de un parlamentario o una parlamentaria que sube a la tribuna en un momento determinado y, bueno, pues puede llegar a decir alguna cosa que no, incluso hasta no desea, ¿no? Pero bueno, ese es el papel que me toca a mí jugar y trato de realizar ese papel lo mejor que puedo, lo mejor que sé y lo mejor que me dejan también el conjunto de los parlamentarios. ¿Se portan bien? En general sí, hombre, salvo algún momento puntual, algunas excepciones, pero en general tengo que decir que los parlamentarios tienen un magnífico comportamiento y, bueno, pues entiendo esos momentos de acaloramiento y los tiene que entender toda la sociedad, todos los extremeños. Lo que sí es verdad es que hay veces que en el medio de comunicación, dentro de un pleno que dura 5, 6, 7 horas, sacan el corte de los 10 segundos de acaloramiento, cuando se han producido casi 6, 7, 8 horas, donde no ha habido ningún tipo de incidencia. Es más, en muchas de las iniciativas, en gran parte de las iniciativas, la mayoría se ha votado por consenso. Tenemos poco tiempo y tenemos que sacarlo llamativo también, muchas veces. Hay de todo. Bueno, yo entiendo también el papel de los medios de comunicación, pero yo creo que eso es verdad, porque hay muchas veces que esa anécdota es lo noticiable. Pero yo creo que hay que destacar también el conjunto de lo que ha sido la reunión, y en la reunión, en todos y cada uno de los plenos, tengo que decirle a los extremeños que abunda el consenso, que abunda las buenas composturas, las buenas formas por parte de los parlamentarios y el respeto. Pues Fernando Manzano, presidente del Parlamento de Extremadura, le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de par en par de este Parlamento extremeño, de esta Sala de la Autonomía, y felicidades por la parte que le toca a estos 30 años del Parlamento Regional. Muy buenos días. Pues muchísimas gracias y, bueno, saludar a los extremeños que nos acompañan como público aquí en esta Sala de la Autonomía y, desde luego, invitar también a todos los extremeños que nos estén escuchando, que a lo largo del programa se pueden acercar tranquilamente aquí al Parlamento porque están en su casa. Desde luego. Están realmente en su casa. Y agradecerte a ti, Manu, y agradecer a todo el equipo de Primera Hora de Canal Extremadura Radio, a Canal Extremadura Radio y a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, CESMA, pues todo el esfuerzo, la implicación que estáis teniendo con este 30 aniversario. Espero y deseo que terminéis muy bien la mañana. Imagino que va a ser así. Ahora tenéis unos invitados absolutamente de excepción, los 3 protagonistas que han estado al frente del Ejecutivo de la Comunidad en estos 30 años. 3 de los protagonistas de los que han escrito la historia de Extremadura. Desde luego es todo un privilegio. Efectivamente, un placer. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Vamos con la información deportiva. Y en la información deportiva está con nosotros Iván Herrero. ¿Qué contamos, Iván?
Muy buenas, Manu. Contamos que termina la liga tanto en baloncesto para el Cáceres como en fútbol para el Arroyo. Asegura su presencia en Segunda B. En esa categoría el villanovense deberá jugar la permanencia. Hoy conocerá su rival para la primera eliminatoria de promoción de descenso. Zamora, Zaragoza B y Constancia son los posibles adversarios. El villanovense deberá jugar esta play-out como mal menor tras terminar la liga empatando a 1 en Melilla. José María Tapia es el presidente Serón. La situación complicada, no más complicado nosotros la vida, nosotros solos y ya está. Y luego, pues los equipos modestos como el nuestro, pues tienen que pagar la falta de previsión de la federación y 2 eliminatorias para salvar la categoría. Al haber un grupo de 21 equipos, habrá 3 descensos. El villanovense deberá superar 2 eliminatorias. No tendrá que hacerlo el Arroyo, seguro su presencia en la categoría con un merecido empate a 0 ante el UCAM Murcia. Este empate da la permanencia histórica al equipo arroyano y cierra un año duro para los de Juan Marrero. Yo no lloro porque no es fácil que llore, pero lo normal es emocionarse, porque aquí el día a día es difícil y complicado. El de fuera puede opinar lo que él quiera, yo sé lo que veo día a día y la verdad que es el mayor logro que he hecho como entrenador. Dudas, por cierto, sobre el futuro del Arroyo en Segunda B. Marrero dedicó el éxito al presidente por la confianza depositada en él y este, muy feliz, prefirió no hablar sobre el futuro. Mientras en el cacereño, final de la temporada con 9 partidos sin ganar, en la última jornada derrota 2-0 ante el Cartagena. Ya en tercera el Moralo desciende a preferente tras caer 5-1 ante el Mérida. Todos sus rivales directos ganaron. Hernán Cortés 1, Extremadura 0, Racing 3, Pueblo Nuevo 1 y Cacereño B 1, Dieter 0. Además, Fuente de Cantos 2, Emerita 0. El Fuente de Cantos ocupa el puesto de arrastre. La liguilla por el ascenso la jugarán Extremadura, U de Badajoz, Don Benito y Dieter. No hubo cambios, pues U de Badajoz y Don Benito empataron a 0. Los 4 conocerán sus rivales para la fase de ascenso esta tarde a las 5 en un sorteo que retransmitiremos en directo. Y al margen del fútbol, en baloncesto, el Cáceres se despide de la temporada tras caer 70-82 ante Andorra. El mal inicio condenó a los de Frade, que eso sí fueron ovacionados por la grada. Escuchamos al entrenador. La reacción del público final ejemplifica todo lo que hemos querido ser este año como equipo. Y resume un poco el triunfo, ganando o perdiendo, el triunfo de ese grupo de jugadores. Pedro Robles, con la camisola del Cáceres, se despidió del baloncesto. Además, ascenso del Guadalupe Badajoz a la Liga Femenina 2 de baloncesto y bronce para Ángeles López en el Europeo Junior de Judo. Y fuera de la región, Nadal gana a Federer en la final del Máster de Roma. En motociclismo, Pedrosa se pone líder de MotoGP tras vencer en Le Mans. Y en fútbol, hoy se juega el Mallorca Betis. Si los Baleares pierden, serán nuevo equipo de segunda. Ayer el Barcelona recibió el trofeo de campeón y arrancaron una semana en la que el Madrid podría anunciar la marcha de Mourinho. No sabemos si ahora mismo o a final de temporada. De momento ya se sabe que Ancelotti le ha pedido al PSG salir del equipo francés. Son las 9 de la mañana. Canal Extremadura Radio. Servicios informativos. Tiempo para repasar los principales asuntos que les venimos contando esta mañana aquí en Primera Hora. Lunes 20 de mayo, que arrancamos con todos los focos puestos en el Parlamento. Cumple mañana 30 años de vida y lo hace con un acto de celebración mañana al que están invitados los más de 300 diputados de las 8 legislaturas que han pasado por el hemiciclo regional. Pero ya hoy hay actos y un programa especial de esta casa que va a durar hasta las 10 de la mañana y en el que van a participar los 3 presidentes extremeños, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago. Estarán juntos y por primera vez en una radio para hablar de Extremadura y de estos 30 años de autonomía. Adelantándose a esta cita, los partidos en la región ya han hablado de este cumpleaños del Parlamento extremeño. Reconocen que ha sido un camino difícil, con luces y sombras, pero que ha merecido la pena. Lo importante es que ahora podemos estar aquí hablando después de tantos años, podemos estar hablando en democracia y eso, sinceramente, se lo debemos a los que están y a los que estuvieron, ¿no? Nos permitió acceder al autogobierno y la verdad es que eso ha significado la etapa más brillante de la época de Extremadura. Nosotros hemos tenido que novelar, inventarnos incluso la historia de Extremadura, porque era una historia de pobreza. O sea, que ha habido un salto adelante enorme, pero yo creo que ha sido el proceso autonómico que se ha desarrollado en una época de paz, en una época de bonanza económica, aunque ha habido de todo. Por cierto, que hace tan solo unos minutos ha estado con nosotros en directo el presidente del Parlamento Regional, Fernando Manzano. Ha destacado la importancia de esta fecha histórica. Señala el papel que la sociedad extremeña ha tenido en la conformación de la región que hemos creado, que se ha construido en estos 30 años.
Yo quiero destacar que los principales protagonistas que fueron los que hemos convocado en el día de mañana, realmente los principales del todo fueron todo el conjunto de extremeños y extremeñas. Estos son los principales protagonistas, la comunidad autónoma de Extremadura, esta gran tierra, y todos los extremeños que juntos hemos recorrido este camino de 30 años, y yo les emplazo a seguir recorriendo este camino porque Extremadura realmente lo merece y merece la pena. 30 años después, la Asamblea de Extremadura sigue siendo el instrumento, el pilar de la construcción de la región, una Cámara que trabaja con los nuevos medios tecnológicos y que aspira a seguir siendo motor de desarrollo de la comunidad. ¿Queda mucho camino por recorrer? Sí. ¿Quedan muchos aspectos por recorrer? Sí. ¿La comunidad autónoma tiene que crecer mucho? Sí. Tenemos que llegar a esa media de convergencia, no solamente de las comunidades autónomas de España, sino también de las comunidades autónomas del resto de Europa. No dejamos el Parlamento Regional. Arranca hoy en la Asamblea la comisión de investigación que va a estudiar el proceso de integración de Caja Badajoz en Caja 3. Hoy se acordarán las comparecencias, entre las posibles la del consejero de Economía, para que explique los acontecimientos vividos estos últimos meses en torno a la Caja extremeña. Los partidos tienen objetivos muy claros con respecto a esta comisión. Escuchamos a Francisca Rosa del Partido Popular, Valentín García del PSOE y Alejandro Nogales de Izquierda Unida. Para el Partido Popular, lo que ha habido en Caja Badajoz es el expolio de Caja Badajoz, y desde luego queremos esclarecer los motivos que han llevado a ese expolio. Esta comisión de investigación no debe dañar para nada la imagen de Caja de Badajoz, ni el empleo en Caja de Badajoz, ni su proceso de integración en Ibercaja. De forma que, si es posible, la podamos acabar en 2 meses. Por lo que respecta a la página de sucesos, les contamos que este domingo los buzos de la Guardia Civil daban por terminadas sin éxito sus tareas de rastreo en busca del ciudadano alemán desaparecido en las inmediaciones del pantano del Cíjara hace aproximadamente una semana. No obstante, aunque se rebaja la intensidad de la búsqueda, no se abandona y a partir de ahora se le seguirá buscando, pero de forma intermitente por parte de las unidades de la Guardia Civil de Talarrubias. Y en las carreteras, el fin de semana nos ha dejado 2 accidentes de consideración con heridos graves. Un hombre de 28 años sufrió traumatismo craneal al volcar su coche frente a los Ar de la Vera y Madrigal en la tarde del sábado. Fue llevado al hospital Campo Arañuelo. También el sábado, en torno a las 8 de la tarde, un atropello en San Vicente de Alcántara dejaba a una mujer de 83 años herida grave. En este caso fue llevada al hospital de Cáceres. De la página nacional, Frente contra la nueva ley educativa. Los partidos de la oposición pedirán hoy mismo en el Senado al ministro de Educación la retirada de la reforma educativa de la LOMCE. Será un día después de que Euskadi se uniese a Cataluña y a los grupos de izquierda en su rechazo a esta ley. El lehendakari Íñigo Urkullu la considera un retroceso. No solo invade nuestras competencias, sino que es una ley que pretende atajar unos problemas que no existen en el sistema educativo vasco. Una ley que, aplicada tal y como está ahora, supondría un retroceso para la educación en Euskadi. Del exterior, dirigentes de la oposición siria al presidente Bashar al-Assad se reúnen hoy y mañana en Madrid para alcanzar un consenso entre sus diferentes facciones y encontrar una solución política a un conflicto que dura ya más de 2 años. Mientras, el presidente al-Assad dice que no está dispuesto a dejar el cargo y asegura que las autoridades extranjeras no tienen derecho a interferir en la política de su país. Cualquier decisión que tenga que ver con las reformas en Siria o cualquier otra acción política son decisiones locales y no es permisible ni a Estados Unidos o cualquier otro estado que intervenga en ellas. Momento ahora ya para echar un vistazo también a las previsiones en el ámbito del deporte de cara a esta jornada. Este lunes, Iván Herrero, muy buenos días. Muy buenos días, Charo. Para ser lunes tenemos un día intenso e interesante en el mundo del deporte. La primera cita es a las 12:30 en Cáceres. Se presenta el International Open Circuito World Padel Tour, que se va a disputar durante la semana en la capital cacereña. Además, por la tarde, sorteo de promoción de descenso a tercera división a las 4:30 en el bombo el villanovense y sus posibles rivales, Zamora, Zaragoza B y Constancia. Y a las 5, sorteo de fase de ascenso a Segunda B. Por parte de Extremadura nos representarán Extremadura, UD Badajoz, Don Benito y Dieter Zafra. Este sorteo se lo retransmitirá en directo por Canal Extremadura Radio a partir de las 5:05 de la tarde. Y al margen de esto, fuera de la región, a las 9, Guadalajara-Murcia, partido de Segunda División, y a las 10, último partido de la jornada en Primera, Mallorca-Betis. Les dejamos a continuación de nuevo con la Asamblea de Extremadura y el equipo de esta casa, allí desplazados para seguir con el programa especial con motivo de este 30 aniversario de la Cámara Regional. Al mando Manu Pérez. Manu, todo tuyo para que continuéis contándonos
a través de las voces imitadas el cambio y el salto que ha producido la región durante los últimos 30 años. Les dejamos, por tanto, en directo con la Asamblea Extremeña. Muchas gracias, Charo. Pues aquí estamos en el Parlamento de Extremadura, en esta sala de la autonomía. Agradecer la presencia de alumnos de bachillerato del Instituto Santa Eulalia de Mérida, que están con nosotros esta mañana, y también alumnos de la Universidad de Mayores de Mérida. Iniciamos tercer y último bloque de noticias de este lunes 20 de mayo. Es un día especial para nosotros, para todo el equipo de la radio y la televisión pública extremeña, de Canal Extremadura. En estos 30 años de autonomía de Extremadura hemos querido desplazarnos a donde se ha escrito la historia de esta comunidad autónoma. Cumple 30 años no solo nuestra autonomía, sino también este Parlamento regional. Será mañana, en un acto además especial que acabamos de escuchar. Nos ha contado algunos detalles el presidente del Parlamento regional, Fernando Manzano. Y en la radio pública de todos los extremeños hacemos algo hoy que no se había hecho antes en un medio de comunicación. Reunir a los 3 presidentes que ha tenido Extremadura en estos 30 años. Nos acompañan Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura desde 1983 hasta el año 2007, 24 años. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Nada, encantado. Guillermo Fernández Vara, presidente desde el año 2007 al 2011, 4 años al frente de la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y José Antonio Monago, presidente desde 2011 hasta la actualidad, justo a punto de cumplir el ecuador de la legislatura, 2 años. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Es un honor. Bueno, el honor es nuestro, de la Radio Pública Extremeña, de unir hoy a los 3. Ellos han escrito y escriben la historia de Extremadura y han querido contarla hoy aquí, para todos los que están con nosotros aquí esta mañana y para todos los que están escuchándonos a través de Canal Extremadura Radio. Por cierto, ¿cómo se llevan los 3 detrás de focos, micrófonos? Correctamente. ¿Sí? Bien, bien. ¿Presidente? Progresamos adecuadamente. Bueno, con la ayuda de ellos 3, vamos a tratar de trazar una mirada. Si decimos que nos llevamos muy bien, la gente dice, a los políticos no hay quien los entienda, se pelean en el hemiciclo y se llevan bien detrás. Si decimos que nos llevamos mal, dice, esto no tiene arreglo porque estos tíos no se hablan. Entonces no acertamos nunca más. Lo dejan a medias ahí. No, pues bueno, cada uno está en su sitio y por lo tanto, primero, tenemos poca oportunidad de vernos y cuando nos vemos somos capaces de estar juntos sin que pase nada. Bueno, pues vamos a tratar, como decía, de trazar una mirada panorámica a lo que éramos hace 30 años y a lo que somos ahora, empezando por ese año grabado en la historia de Extremadura, 1983. Se aprueba el Estatuto de Autonomía, la ley que ha hecho posible que vivamos el periodo histórico de mayor prosperidad en nuestra comunidad autónoma. Entonces, tal día como hoy, lo que había era una asamblea provisional todavía de Extremadura, que ya había convocado y todo elecciones, que había ganado Juan Carlos Rodríguez Ibarra y que estaba a punto de constituirse por primera vez con los diputados elegidos en las urnas. Pongámonos en situación, su entonces presidente provisional de la Asamblea, Pablo Castellano, decía esto. No es un acto protocolario, es un acto que supone una conquista, no solo nuestra, de muchas gentes que nos han precedido, y supone también un obligado legado a muchos otros que van a estar con la mirada y el corazón puesta en nosotros para ver qué uso hemos hecho de aquello que el pueblo español, arrancando desde su Constitución y culminando en este Estatuto de Autonomía pletórico de solidaridad con todos los hombres y mujeres de nuestro país, sin distinción de regionalidades ni nacionalidades, tienen puesto en él el deseo de que de verdad cumplamos como hemos prometido jurado para hacer real la mejora de las condiciones de vida, de cultura, de realización humana de todos y cada uno de nosotros. Bueno, muy solemne todo, una conquista con la mirada y el corazón puesto en nosotros, cumplamos la mejora de las condiciones de vida. Vaya responsabilidad, ¿no? Bueno, estas palabras que acabamos de escuchar del que entonces fue presidente provisional, que esto en la historia de Extremadura no se conoce apenas, porque se ha olvidado. Pero cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía en febrero, se constituye una asamblea provisional y se elige a un gobierno provisional. Es decir, yo fui el último presidente preautonómico, el primer presidente provisional. Ni supe nunca que era ser presidente preautonómico, ni supe nunca lo que era ser presidente provisional.
pero ahí está la historia y ese pasaje de la historia se ha olvidado, que era el tiempo que fue entre que se aprueba el Estatuto de Autonomía y se convocan las primeras elecciones generales, y esa reunión se hizo en el Parador de Mérida, en la sala del Parador, pero no porque para molestar a Talegón, que es una militante socialista que se enfada cuando la gente se reúne en hoteles de 5 estrellas, sino simplemente porque no teníamos sitio, no había instituciones. Es decir, ese discurso que acabamos de escuchar indica que en Extremadura la tradición autonómica no existía y por lo tanto nos tuvieron que prestar unas cuantas cosas, entre ellas una sede para reunirnos. Y se reunió y ahí se formó la primera asamblea definitiva de Extremadura. Así que, bueno, era empezar a hacer algo que ni siquiera gozaba del beneficio de la duda. Yo recuerdo que cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura no fue portada de la prensa extremeña. Salió la página 15 o yo qué sé, o 14, porque la gente hablaba de la autonomía como empieza a hablar ahora. ¿Esto para qué sirve? Para que haya muchos políticos, para que nos cueste mucho dinero. Es decir, fue una tarea grandiosa en tanto en cuanto ni éramos Cataluña ni éramos el País Vasco, que venían de una larga tradición de autonomía, y aquí empezamos y bueno, yo creo que el recorrido ha sido largo y desde luego desde mi punto de vista bastante fructífero. Cuando oigo a alguien ahora decir desde Extremadura que había que quitar las autonomías y volver al Estado centralista, se me abren las carnes, porque pienso, o no vivió lo que fue el Estado centralista en Extremadura, o no sabe lo que está diciendo, porque aquello fue una desgracia para nosotros. El Estatuto de Autonomía vino a configurar un proyecto colectivo que jamás había existido. En aquellos entonces Juan Carlos Rodríguez Ibarra tenía 35 años, Guillermo Fernández Vara tenía 25 y José Antonio Monago tenía 17 años. ¿Y esas cosas es necesario decirlas o...? No, lo digo para que se hagan una idea de la juventud que tenían los que impulsaban entonces usted Extremadura y cómo, para que se hagan una idea de que esos momentos lo vivían ya conscientemente seguro José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara. ¿Cómo vivieron aquellos momentos? Bueno, yo era un estudiante de bachillerato, aunque también es verdad que empecé muy joven en política, en la juventud de mi partido, y era algo desconocido, ¿no? Porque, como bien se ha dicho, era un caminar sobre un horizonte nuevo que nadie había explorado en nuestra comunidad autónoma. Eso de tener una capacidad de autogobierno, de impulsar competencia, en definitiva, de ser protagonista de tu futuro, tenía, como decía Juan Carlos, muchísimas incertidumbres. Tan es así que no ser portada indica el grado de, bueno, pues yo creo que de desconocimiento sobre algo que luego ha sido fundamental para el futuro de nuestra comunidad autónoma y que se resume en no tener que ir a Madrid para resolver los problemas que se podían resolver desde la propia región, ¿no? Pero bueno, yo tampoco fui protagonista en ese momento por razón de edad. Sí es verdad que seguía con mucha intensidad la actualidad que se iba generando a partir de ese momento, porque también era una clase política que iba tomando protagonismo con muchos referentes que luego fueron los que empezaron a escribir esa etapa, creo que positiva, de nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo lo vivía Guillermo Fernández Vara entonces? Yo en aquel momento había acabado, tenía 24, no 25, había acabado la carrera de medicina y estaba preparando las oposiciones de lo que luego, a lo que luego me dediqué, a la medicina legal y forense. Y yo destacaría de aquellos años, yo soy el único de los tres que en aquella época no vivía en Extremadura por la profesión de mi padre. Estuvimos entre el 75 y el 88, viví fuera, en Córdoba, en Madrid, en la Comunidad Valenciana. Pero yo destacaría que en aquel momento, en el año 1983, 8 de cada 10 extremeños no sabían leer y escribir o solo tenían estudios primarios. Entonces, para todos aquellos que piensan que esto de la autonomía ha servido para poco, pues que sepan que en aquel momento esta región apenas si había un 20% de personas que tuvieran estudios medios y superiores, ¿no? Y esa fue la herencia, la verdadera herencia recibida de aquellos que piensan que todo lo que ha ocurrido en estos años apenas se ha servido para algo, ¿no? La realidad hoy es que casi un 60% de extremeños tienen estudios medios y superiores y eso no ha sido fruto de la casualidad. Fue fruto de alguien que dijo que no podía ser que nosotros tuviéramos que ser víctimas
de lo que otros habían decidido por nosotros durante mucho tiempo. Bueno, queremos seguir mirando hacia atrás, hacia ese 1983, año histórico para nuestra comunidad autónoma. Empezábamos a andar un camino único, una nueva página de nuestra historia que se escribía entonces de esta manera. Hace 30 años que Extremadura nació como autonomía. Se publicó el Estatuto de la Comunidad y se celebraron las primeras elecciones a Cortes regionales, final de una etapa y comienzo de otra, porque el trabajo para llegar a esta celebración había empezado antes. Luis Ramallo fue el primer presidente preautonómico. Y se aprobó felizmente el 25 de febrero del 83 y evidentemente ahí empieza la historia jurídica real de Extremadura con medios propios y estamos donde estamos, en lo que yo desde luego estoy completamente de acuerdo. Cuestión distinta es cómo haya evolucionado el estado de la autonomía en su conjunto. Recordaban hace mucho tiempo en esta emisora que el camino no fue fácil, ni para él, ni para quienes después fueron elegidos para estar al frente de esta historia, ya como gobierno regional elegido en urnas. Un camino previo con muchas dificultades, en las que había tantas cosas que poner en marcha. Y yo al salir me dieron una bandera. Yo pregunté qué bandera era. Me dieron la bandera de Extremadura. Pero en la manifestación esta, que no era muy numerosa, había 3 banderas de Extremadura diferentes, que ninguna de las 3 es la de ahora. Hay quien dice incluso que hubo que impulsar hasta el sentimiento extremeño. En febrero se había aprobado el Estatuto de Autonomía de Extremadura y en marzo se constituyó la Asamblea Provisional, que convocaría las primeras elecciones autonómicas. Reuniones con los representantes políticos que se celebraban en el Salón Capilla del Parador Nacional de Mérida. Allí Simón Iglesias fue el diputado de más edad que estuvo al frente de la mesa para la elección de Pablo Castellano como primer presidente del Parlamento. Eso sí, todavía preautonómico, el 5 de marzo de 1983. Se somete a votación a mano alzada la propuesta de presidente de la Asamblea de Extremadura de don Pablo Castellano Gardia. Bueno, yo no sé pronunciar un nombre tan... Pues Cardallaguet, una elección a la que se llegó tras luchas en muchos frentes en este mismo parador. Fernando Delgado era uno de los pocos periodistas que trabajaban entonces en Mérida. Estaba aquí el Parador Nacional de Turismo reunido y había un ministro, estaba también Enrique Sánchez de León, prácticamente el centro. Y estábamos nosotros en la ventana, yo con un micrófono me di cuenta que el mejor sitio para espiar era el servicio, donde iban a hacer pis los señores que estaban eso, y allí me contaban absolutamente todo. Mira, y Fernando Hernández, querido compañero, que desapareció hace pocos años, lo contaba así en Radio Nacional, aquel 5 de marzo. Son las 12:15 y en estos momentos aún no ha empezado ese acto especial de constitución de la Asamblea, porque previamente se está celebrando en estos momentos un pleno extraordinario de la Junta Regional de Extremadura. Había cierta conciencia de región, sin ella esto no habría salido adelante, pero eran tantas las necesidades que lo que hoy son símbolos claros de la región, entonces no se entendían como tales. Un ejemplo, Monfragüe, como nos contaba otro periodista, Julián Leal. Antes que abordar el tema de la declaración de un espacio natural o de parque natural, había que solucionar temas como, por ejemplo, el abastecimiento de agua a muchísimas poblaciones, a la falta de infraestructura. Muchos pueblos es que no tenían ni siquiera agua corriente por entonces. Necesidades, pero también ilusión de quienes se ponen al frente de la región en un momento histórico, el de la elección por votación del primer presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Hemos sido los primeros conquistadores extremeños que hemos conquistado Extremadura, que hemos conquistado nuestra tierra. Y como en toda conquista, luchas con fuerzas y resultados desiguales, por la situación de la capital, las representaciones, las sedes institucionales. No fue fácil, recuerdan todos los que vivieron aquellos años empujando este proyecto. Las cosas han cambiado, hay más medios, competencias, han cambiado además los protagonistas, el escenario. ¿Creen que es más sencillo ahora? Bueno, pues esa pregunta también la trasladamos, sobre todo al que está ahora en la presidencia del gobierno extremeño. ¿Es más sencillo ahora? Bueno, yo creo que el trabajo que se ha hecho con anterioridad sin duda es de agradecer, ¿no? Yo, como le decía anteriormente, en este arranque histórico tenía 17 años, pero sin duda se consiguieron cosas importantes. Primero, el sentimiento de extremeñidad que no existía en nuestro pueblo.
Nuestro pueblo siempre parecía que estaba relegado a un segundo plano y, sin embargo, en estos últimos años, sin duda, se ha conseguido que el conjunto del pueblo extremeño se sienta muy orgulloso de su historia, se sienta muy orgulloso de ser extremeño, a la vez también de formar parte de esta familia que es España. Y eso que parece sencillo y que parece que es natural, no ha sido así. Han tenido que configurarse, como bien se ha dicho aquí, símbolos hasta como la propia bandera, ¿no? Pero que sin duda ha hecho que los extremeños sientan su identidad y se sientan muy orgullosos de ello. Por lo tanto, ese camino que otros andaron, sin duda, es de agradecer. Bien, es verdad que después de 30 años las cosas son susceptibles de mejora. Como bien se ha dicho aquí por parte de Juan Carlos hace un instante, hay quienes ahora en un ejercicio de revisionismo lo que quieren es plantear tirar con todo, y en ese todo, que incluye a personas, incluye a instituciones, pues también está la autonomía. Y yo no lo comparto, creo que ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio también para llegar a la situación que estamos, lo que no quiere decir que entre todos también tengamos que hacer un ejercicio de reflexión en ocasiones para mejorar el sistema del que nos dotamos y que nos ha traído, a mi juicio, pues más de positivo que de negativo, sin duda. Guillermo. Sí, yo creo que uno de los factores que más han marcado la historia de estos años ha sido la búsqueda de nuestra propia identidad, pero sin que ello haya sido a costa de sentirnos también parte común de esta España plural y diversa que compartimos, ¿no? En ningún caso, a lo largo de estos años, creo que nadie en Extremadura ha intentado que fuéramos más extremeños a costa de ser menos españoles, sino todo lo contrario, ¿no? Cuanto más extremeños nos hemos sentido más parte de esta España que compartimos, ¿no? Y luego, pues una cierta sensación que yo noté cuando volví a Extremadura, y era la de que se pensaba que cualquier cosa que viniera de fuera tenía necesariamente que ser mejor, ¿no? Y eso, al paso de los años, ha significado un profundo cambio, porque yo creo que de eso ya va quedando bastante poco, ¿no? Yo recuerdo ahora, hace ya muchos años, siendo yo miembro del gobierno con Juan Carlos, como consejero de Sanidad, que tuve que convencer a un médico que se quería ir de aquí, una persona que era un hombre brillante, pero que se quería ir de aquí porque decía que aquí había topado su carrera, que necesitaba seguir creciendo, ¿no? Y yo le pregunté, digo, ¿qué necesitas para poder seguir creciendo, ¿no? Y pactamos unas condiciones para que pudiera seguir creciendo, y muchos años después, pues evidentemente lo hemos recordado quizás como un gesto de lo que ha sido la Extremadura de estos años, que ya no necesitaba que para poder crecer en el ámbito profesional hubiera que salir de aquí, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las características más significativas. Cada momento tiene su afán. Puedo decir que nosotros empezamos a gobernar Extremadura y el presupuesto de ese año fue de 1.200.000 euros. 1.200.000 euros. Y además, cuando la gente percibió que había un gobierno que podía solucionar cosas, se comportó con el gobierno autonómico como cuando uno va a desayunar a un hotel. Es decir, cuando desayunas en casa, la tostadita y un poquito de café. Cuando vas al hotel, el huevo frito, el huevo revuelto, el yogur, zumo de limón, zumo de naranja, jamón, de todo. Bueno, pues a la autonomía le pidieron de todo. Por cierto, nunca nadie nos preguntó que si teníamos dinero. El otro día leí en el periódico que decía: la carretera Cáceres-Badajoz es necesaria, pero no hay dinero. Y yo decía, gobernar ahora en crisis es un chollo. Porque la gente dice, es que como no hay dinero, a mí nunca nadie me preguntó que si había dinero. Pero cada momento tiene su dificultad. Lo cierto es que cuando empezamos era como para salir corriendo. Algunos de los que han intervenido, que hemos escuchado, por ejemplo, ha dicho la periodista, dice Fernando Delgado, uno de los pocos periodistas que había. Los periodistas que hay aquí ahora, que son unos cuantos, son más que los que había en el año 83. Por decir solo el avance que ha habido en algunos sectores, por ejemplo, en la comunicación. Aquí había muy poquito, nos conocíamos todos. Yo nunca coincidí en el cuarto de baño, que decía Fernando Delgado, el aseo donde iban a hacer pía. ¿A qué iban ahí al aseo? Si no a hacer, dice que allí se enteraba de las cosas, no lo sé muy bien. Pero, entonces, no había luz, lo ha dicho Leal, dice, no había luz en muchos pueblos, no había agua. Pero no porque hubiera sequía, es que no había conducciones. No había conducciones.
No había carreteras, las carreteras eran lamentables. Bueno, eso podía haber tenido dos reacciones. O haberse ido corriendo y haberse dejado abatir diciendo no podemos hacer nada, esto es insoportable, o no haberse dejado llevar por el pesimismo y el abatimiento y haber tirado para adelante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hicimos lo más difícil, que era poner esto en marcha. Si entonces no nos dejamos abatir, no sé por qué razón ahora, que es una situación muy difícil, vamos a permitirlo. Por tanto, yo animo a los que están al frente de las instituciones, tanto en el Gobierno como en la oposición, que no se dejen abatir, que situaciones peores hemos vivido y hemos salido adelante. Y cada momento tiene sus dificultades. Un proyecto nunca acaba. Esto es como los hijos, que nunca acaba. Es decir, cuando tienen 3 años tienen sus problemas. Está diciendo a ver si tienen ya 20 y 25 y se casan y no sé qué. No, pues sigue. Es decir, es una responsabilidad que sigue siempre dependiendo de los padres. Algunos se quedan muchos años en casa. Bueno, eso está muy bien. Eso está muy bien, porque si se quedan solos, lo malo es que se queden con más gente, ¿no? Pero, en fin, quiero decir que cada momento tiene su etapa, tiene sus dificultades y tiene sus oportunidades. Ya no tendrá el presidente ahora que llenar de agua las casas de los pueblos, pero tiene que hacer otras cosas que, como consecuencia de tener agua, comunicaciones, permite hacer otros proyectos que antes eran impensables. Al principio creo que alguien dijo, no estábamos como para hacer parques naturales. Si había que dar de beber a la gente, pues los parques naturales pasaban a segundo plano. Ahora sí se puede pensar en dar un poco de optimismo en otros aspectos que antes eran impensables. Por lo tanto, yo no diría, antes fue más difícil y ahora es más sencillo, ahora es más difícil y antes es más sencillo, ¿no? Cada momento tiene sus oportunidades y lo que hay que hacer es aprovecharlas sin abatirse. Porque esto es como cuando alguien tiene un tumor. Los amigos normalmente le dicen, esto lo superas tú, esto tira tú para adelante. Como empieza a decir la gente, pues tienes una pinta... Claro, la pobre criatura se va a morir. Entonces lo que hay que hacer es darle optimismo, sin excesivo optimismo, pero diciendo, esto lo superamos. Si hemos salido de situaciones peores, ¿cómo no vamos a salir ahora? Casi por alusión, presidente. No, por alusión no. Es que me ha tocado a mí también este momento, pero yo sí participo de esa opinión. Uno muchas veces no elige el contexto en el que tiene que ejercer la representación de los extremeños, pero esto no es ni bueno ni malo, es lo que te ha tocado y yo creo que como los buenos toreros uno tiene que dar la faena, aunque el toro sea difícil, y es verdad que ha habido momentos complicados. Normalmente cuando uno está, me imagino, que dice que este es el peor momento, probablemente porque la memoria es muy endeble. Pero sin duda yo creo que tenemos muchos recursos, muchas capacidades, el conjunto de la sociedad extremeña, para no caer en ese abatimiento que decía Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ni mucho menos. Y probablemente, insisto, ha habido momentos difíciles. También, como decía, la memoria es débil y uno tiende siempre a recordar lo bueno y no lo malo. Pero estas son las condiciones en las que nos ha tocado y tenemos que dar el do de pecho el conjunto de la sociedad extremeña con optimismo, sobre todo siendo conscientes de las potencialidades de las que goza nuestra comunidad autónoma. Desde luego yo creo que hay algo muy importante y es que antes cuando uno iba a Madrid, y esto no ha sido obra precisamente de este que les habla, escondía su procedencia extremeña. O cuando menos tenía cierto complejo a decir que era extremeño. Y sobre todo por un complejo que venía de cuestiones tan simples, y ya se ha escrito sobre ello, como es nuestro acento. Uno parecía que hablar con muchas eses te daba un plus. Y sin embargo luego hemos podido pues ver como en estos últimos años, al contrario, hay un reconocimiento hacia el conjunto de la sociedad extremeña, porque partiendo, como decía Guillermo, de una situación de tremenda dificultad, ha ido superando obstáculos que otros ya habían superado hacía ya mucho tiempo. A mí me sorprende mucho cuando voy por ahí, y os pasará lo mismo, cuando dice Extremadura es la gran desconocida, la he conocido y qué bonita es, qué potente. Bueno, pues si todo el mundo lo dice, es que todo el mundo la conoce. Y yo creo que eso ha sido también fruto del esfuerzo de los extremeños que partiendo de una situación de tremenda dificultad histórica, pues han cogido esa ilusión como pueblo para hacer crecer al conjunto de España, ¿no? Del que nos sentimos tremendamente orgullosos a diferencia de otros.
En ese reportaje que hemos escuchado se decía no había consenso todavía, o se estaba buscando el consenso acerca de, por ejemplo, la bandera, acerca de la capitalidad. Hubo algunas discusiones en torno a cuál debería ser la capital, el número de diputados por cada provincia. Les pregunto a los tres, ¿creen que se han superado ya todos los conflictos que pudiera haber en esos inicios? ¿Las asignaturas pendientes se han superado todas? Yo creo que sobre esas cuestiones, indiscutiblemente sí, ¿no? Creo que no hay hoy debate. Es verdad que somos la única comunidad autónoma en España que tiene 2 provincias y eso tiene su singularidad y sus problemas añadidos, fundamentalmente referencial o de referencias permanentes, pero yo creo que eso está perfectamente superado y nosotros que conocemos prácticamente todos y cada uno de los rincones de Extremadura, sabemos que el sentimiento de extremeñidad es muy parecido en el norte que en el sur, en el este que en el oeste de la región, sin duda alguna, ¿no? Lo que se está en el debate es el número de diputados en el Parlamento extremeño, no por provincias, pero sí que se ha planteado. Bueno, se ha planteado ese debate. Decía anteriormente si existe rivalidad. Yo creo que existe todavía como un recurso fácil y yo puedo contar mi experiencia. En ocasiones, cuando estoy en Cáceres, se me dice es que usted tira mucho para Badajoz y cuando estoy en Badajoz me dicen incluso los compañeros que usted tira mucho por Cáceres. Y esa rivalidad todavía existe y además se cura de una manera muy simple. El antídoto es sencillo, es viajar. Y cuando uno viaja por Extremadura y conoce Extremadura y se mueve por Extremadura, más quiere a Extremadura y la quiere en su conjunto, con las realidades distintas y particulares y con los sellos distintivos que tiene cada localidad. Yo me encuentro muy a gusto en Mérida, pero también en Badajoz y en Cáceres. Y yo creo que eso se cura en buena medida viajando. Pero es verdad que de vez en cuando sale todavía en algunas conversaciones, en algunas reuniones, como argumento recurrente la rivalidad Cáceres-Badajoz. Incluso nos echan las cuentas. Esto hay que ver las hemerotecas, ¿no? En ocasiones uno forma el Consejo de Gobierno y dice hay tantos de Cáceres y tantos de Badajoz, como si fuéramos departamentos estancos, aunque afortunadamente pues hay un proyecto de región que no tiene en consideración solamente el elemento provincial. Y en cuanto al número de diputados, fíjese, también se plantea en el debate en ocasiones, cuando hablamos de estas cuestiones, ¿por qué tiene más peso una provincia que tiene otra? Si la representación tiene que ser en función de la población de una provincia respecto a la otra o tiene que ser un tratamiento igualitario. Es decir, que todavía existe un cierto argumento, ¿no?, en esta materia. Y lo del número de diputados, si usted pregunta en la calle, al final, como ahora hay una tendencia a que todo lo que hay es susceptible de demolición, pues probablemente 65 sean muchos, pero si rebajáramos a 45 también serían muchos y probablemente sobrara la mitad de la mitad. O sea, yo creo que al final estos debates no son pacíficos, no son nada fáciles y tienen que ser debates muy, muy serenos. Yo creo que con 1.100.000 habitantes el problema no es tanto el número de diputados, sino de la capacidad legislativa que tiene un Parlamento donde no se viene precisamente a no hacer nada, sino se viene precisamente a dotar de un marco normativo a nuestra comunidad autónoma, porque esa es la función esencial que tiene la Cámara Legislativa. Al principio hubo mucha rivalidad y existía en los años 80 lo que yo llamaba el cainismo del pobre, que decía Unamuno. Es decir, cuando había muy poco, claro, cualquier cosa que se ponía encima de la mesa se peleaban las dos provincias para ver quién lo conseguía. La capital, por ejemplo, ¿dónde estaba la capital? Pues como había muy poquito en Extremadura, pues claro, poner un dulce en la mesa, había patadas para intentar apoderarse de eso. Y fue tremendo. Yo, en la etapa esa provisional, en la que yo fui presidente provisional, citaba en mi despacho de la calle Minayo, en Badajoz, citaba a los grupos parlamentarios, a los grupos políticos que entonces había. Los de Badajoz decían que si Cáceres era la capital, ellos no participaban en el proceso autonómico. Y viceversa. Hablaba con los de Cáceres y decía, si es Badajoz, no participamos. Bueno, aquello era un suplicio, porque además yo veía que si no quedábamos solucionado ese asunto, nos podría pasar como ha pasado en Canarias, que tiene a Tenerife y a Las Palmas, y todavía no han decidido cuál es la sede. Y un año el gobierno está en Tenerife y otro año está en Las Palmas.
lo cual da oportunidad a que los gobernantes no estén nunca en ningún sitio, porque cuando van a La Palma dicen que están en Tenerife, cuando van a Tenerife que están en Las Palmas. Pero, en fin, es una broma, ¿no? Porque los tenerifeños trabajan y los palmeños trabajan mucho. Pero creí que eso podía ser una pelea permanente, que había que dejarlo cerrado definitivamente, porque era lo que podía retrasar empezar a trabajar por la región. Al final se llegó al acuerdo, los de Badajoz aceptaron que fuera Mérida con tal de que no fuera Cáceres, y los de Cáceres aceptaron que fuera Mérida con tal de que no fuera Badajoz. Cáceres lo ha superado mucho, Badajoz le quedaron ciertas reticencias, pero en fin, yo creo que ese es un tema que ya no está en discusión. Número de diputados. Cáceres insistía hasta la saciedad que tenían que ser iguales, tanto para Badajoz, tanto para Cáceres. Y si uno ojea las hemerotecas, que es un buen ejercicio en estos tiempos, verá la cantidad de manifestaciones impulsadas por la Diputación Provincial de entonces, donde la gente se tiró a la calle para pedir que el número de diputados fuera exactamente lo mismo. Aquello también pacíficamente quedó resuelto, y en la bandera, pues como no había nada que repartir, pues todo el mundo aceptó que fuera la blanca, la verde y la negra, que fue una bandera que apareció un día, y precisamente en el Parador de Mérida, en una reunión que teníamos de los diputados y senadores de entonces, pues dijimos, pues venga, ¿qué más da? Mucha gente dice, ¿pero de dónde viene? Del mismo sitio que todas las banderas. Es decir, ¿de dónde vienen las banderas? Pues a lo mejor del pañuelo que llevaba el caballero en un lance con otro caballero, y que se lo dio a la princesa, y resulta que de ahí salió la bandera. ¿Qué más da? ¿De dónde venga? ¿De dónde viene? Del imaginario colectivo. Entonces, eso afortunadamente está hoy muy superado. A niveles dirigentes todavía menos, a nivel de pueblo no hay duda. Si yo he estado este fin de semana en el Ejerte, y allí no veo yo que la gente diga los de Cáceres, no, la gente habla de Extremadura. Es decir, que a nivel de pueblo, de ciudadano normal, eso está superado. Y a nivel de dirigente, de vez en cuando se saca una bandera, bueno, porque eso aparentemente da votos, pero es un problema puramente electoral. El número de diputados, yo qué sé, se puso 65 porque se hizo un cálculo, pero esas cosas todas son revisables. Pueden ser 65, pueden ser 40, lo que tiene que ser es algo. La gente dice, ¿qué más da que estén los diputados que no estén? Es que se tiene la sensación de que la autonomía para mucha gente en España, fundamentalmente, es como un lujo. Y ya sabe usted que cuando decía el consejero de Hacienda actual, cuando una familia está en crisis, lo primero que quita es el lujo. Bueno, pues hay gente que piensa que la autonomía, la democracia, es un lujo. Cuando vivimos muy bien podemos permitírnoslo, cuando vivimos mal, fuera. Y cuando uno quita la autonomía, viene el centralismo, y cuando quita la democracia, viene la dictadura. Y esto yo lo conozco, y no lo quiero ni ver. Sobre el número de diputados, ¿qué piensa Guillermo Fernández Vara? Hombre, yo creo que es un debate que no debería hacerse en ningún caso por autonomía. Yo podría estar de acuerdo con que los partidos a nivel del conjunto de España se pusieran de acuerdo en una cierta proporcionalidad corregida en relación con el número de habitantes, pero hablar en estos momentos de reducir diputados es hablar de reducir política, ¿no? Y yo creo que en el Parlamento deben de estar representadas todas las generaciones, debe de haber paridad, es decir, debe de haber el mismo número de hombres que de mujeres, debe haber una cierta representación territorial para que las sensibilidades o todas las sensibilidades estén recogidas. Que eso se llame 47 o se llame 62 es lo de menos. Lo que no me gusta es que parezca que el problema o los problemas que tiene este país se resuelven con menos política, porque yo creo que nos estaremos engañando. Todavía no le he oído decir a nadie el lugar que ocupa la política, si acaso se redujera, quién vendría a ocuparlo, ¿no? Porque se ha visto o hemos podido ver como en otros sitios de donde ha salido la política, luego quienes han entrado no sabemos el nombre de quién y a quién representan, ¿no? Por lo tanto, la ventaja que tiene la política es que cada 4 años tú la cambias si no quieres. Tú, un señor que te gusta o una señora que te gusta, la votas, y si te deja de gustar la dejas de votar, ¿no? Pero hay, en cambio, en otros ámbitos de la vida donde no se puede votar, ¿no? Y al menos la política tiene esa ventaja, ¿no? Quedarnos con si 65 o 54 es un debate que yo creo que es absolutamente estéril. 9:41 de la mañana, siguen en primera hora en Canal Extremadura Radio en este programa especial, 30 años de autonomía. Nos acompaña justo a esta hora de la mañana una persona que seguro conocen mucho, José Manuel Calderón, jugador de baloncesto en la NBA. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un caluroso aplauso para que sienta el calor de los extremeños que están con nosotros.
Sin duda es el extremeño más reconocido en todo el mundo. Lleva el nombre de Villanueva de la Serena y de Extremadura allá por donde va, embajador de Extremadura por Toronto, Detroit, y no sabemos por dónde seguirá, José Manuel, porque de momento ahora parece sin equipo, ¿no? Sí, hasta julio que es cuando se abre el mercado y empezaremos a negociar con los equipos y bueno, pues tomaremos la mejor decisión posible. No te voy a preguntar por las ofertas que tiene, que seguro que son muchas, ¿no? Todavía no, ese es el tema, que hasta julio hay unas reglas, digamos, y hasta julio no puedo empezar a hablar con ellos, ni ellos conmigo, y bueno, pues hay que esperar un poquito y bueno, va a ser todo positivo, ha salido muy bien el año y seguro que sale todo bien y tomamos una decisión, pues lo mejor para mí y para mi familia. Desde luego que sí. ¿Te ha hecho una oferta en Cáceres? Buenos días. Todavía no. ¿Conoces a los tres presidentes que ha tenido Extremadura, José Manuel? Sí, a los tres. Personalmente también, ¿no? Sí, con todos ellos, pues eso, cada vez desde que me fui a la NBA, pues siempre he vuelto y siempre hemos hecho alguna visita y bueno, hemos estado en contacto para muchas actividades. ¿Ha hecho de buen embajador, Calderón? Sí, yo creo que lo más importante de todo, buenos días, querido José Manuel, soy Guillermo. Buenos días, Guillermo. Lo más importante de todo es que tú estés bien, porque estando tú bien y sin lesiones, pues evidentemente vas a poder elegir y vas a tener multitud de ofertas. Y sobre todo lo más importante de todo es que, a pesar de que salió muy joven de Extremadura, porque apenas con 13 años se marchó al País Vasco, él nunca perdió su referencia, ¿no? Y las referencias en la vida yo creo que son fundamentales y las referencias de José Manuel siempre han estado en Extremadura y en Villanueva de la Serena, ¿no? A poco que se acababa un ratito siempre se venía para acá y eso yo creo que es lo más importante y evidentemente ha sido una persona que allá donde ha estado siempre ha dejado el pabellón de Extremadura enormemente alto porque no solo no lo ha ocultado, sino que siempre ha reconocido sentirse muy orgulloso de ser extremeño y él sabe lo orgulloso que nos sentimos los extremeños de que él también sea uno de los nuestros, ¿no? Buenos días, José Manuel, soy José Antonio Monago. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que también el ejemplo de José Manuel es muy importante, sobre todo para la gente joven de nuestra comunidad autónoma. Es un referente, primero por la práctica del deporte, que tiene toda suerte de virtudes, pero sobre todo porque por la práctica del deporte José Manuel ha llegado a la élite de un deporte tan seguido como es el baloncesto, lo cual quiere demostrar que cualquiera que se proponga perseguir un sueño, aunque sea extremeño, lo puede alcanzar. Y yo creo que esa es la lección que das al conjunto de la sociedad extremeña y muy especialmente a los jóvenes que en estos momentos, bueno, pues se están formando, están en la escuela y que te tienen a ti como un referente. Y luego, pues agradecer, como no, y ya se ha dicho aquí, que sea siempre un magnífico embajador de esta querida Extremadura. Desde luego que lo es. José Manuel, ¿con qué imagen te quedas de Extremadura y, sobre todo, qué imagen tienen de fuera de nosotros? Porque siempre has hecho de embajador y de hecho han venido jugadores de la NBA para acá, a Extremadura, a tus campus en el verano. ¿Cómo nos ven? Bueno, yo creo que es un poco complicado muchas veces hacer ver a la gente que estamos con los que comparto equipo, con amigos que tengo en Estados Unidos o Canadá, el tema de explicarles exactamente Extremadura, ¿no? Yo creo que para ellos es demasiado el tema de España. O sea, conocen España, saben que está allí al otro lado, en Europa, y es difícil explicarles todo, ¿no? Y muchas veces lo tengo que explicar para ellos, pues bueno, mira, Extremadura es como el estado donde, pues porque allí, como son todos estados, pues es para preguntarles. Luego explicarles que Cáceres, que Badajoz, que hay dos provincias dentro del estado, pues es un poco más complicado para entender. Así que directamente, sí, yo soy de un pueblo que se llama Villanueva de la Serena y Extremadura es como mi estado, donde digo, vale. Entonces esa es la explicación que les doy, ¿no? Para ponérselo lo más fácil posible. Pero luego, cuando vienen aquí, los que han venido, como bien has dicho, estuvo pues gente como Chris Bosh o Anthony Parker, o mucha gente que ha estado y encantados, ¿no? Y bueno, cuando hemos estado, sobre todo ellos estuvieron en Cáceres, ¿no? Y bueno, pues visitando la ciudad y bueno, pues no están acostumbrados a ver una ciudad de ese tipo, ¿no? Para muchos fue la primera vez que venían a España y bueno, y por supuesto a Extremadura. Y ya si le quieres contar, perdona Juan Carlos, si le quieres contar la carrerita, entonces eso ya es más complicado, ¿no? Sí, sí. Esa ya sería más complicada, esa tendrían que verla. Sí, buenos días, Calderón. Buenos días. Yo a lo largo de mi vida he recibido en el despacho oficial a muchísima gente. Y algunos cuando salían, que eran además personajes de altura, yo decía, yo cuando deje de ser presidente, si este tío me lo encuentro por la calle, no le sonreiré en mi vida.
Ahora la ventaja que tengo es que, como ya no soy presidente, le puedo sonreír al que me cae bien. Y al que me cae mal no. A Calderón siempre le sonreiré. Porque siendo uno de los extremeños más populares, más famosos, es un tipo con una sencillez y una bondad increíble. Así que yo, Calderón, cuando te vea algún día por la calle, tú mírame bien de arriba abajo, que yo siempre te sonreiré. Bueno, pues José Manuel Calderón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en este día tan especial. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, un abrazo para todos los extremeños que están escuchando. Y una sonrisa te mandamos desde aquí, desde el Parlamento extremeño. Por supuesto. Bueno, estamos viendo la imagen que tienen de nosotros, por ejemplo, en este caso en Canadá, en Estados Unidos, y os pregunto, ¿cómo piensan ustedes los tres que nos ven desde fuera también aquí en nuestro país? Bueno, el estereotipo, pero como nosotros vemos a los demás. Tú piensas en los chinos y te crees que son todos iguales y que están trabajando 18 horas al día. Y hay chinos que trabajan y chinos que no trabajan. Piensas en el País Vasco y ahora ya afortunadamente menos, pero antes pensaba terrorismo. Piensas en Asturias y piensas mineros muertos. Es decir, nos ven con el estereotipo, con el tópico, como siempre ha sido y como siempre será, porque salvo aquel que tiene los ojos abiertos y ve lo que es una realidad, el resto de la gente nos guiamos. ¿Cómo son los franceses? Y hacemos un juicio de opinión sobre los franceses, sobre Francia. Pues es que en Francia no sé qué, ¿no? En Francia hay de todo. Pues aquí lo mismo. A mí cada día, por cierto, me importa menos cómo nos ven. Cada día me importa menos. Antes estábamos muy obsesionados a ver cómo nos veían, porque teníamos una imagen quizás muy distorsionada. Estuve, como he dicho, allí en el Valle de Jerte, y cuando estaba viendo las gargantas decía, y todavía hay gente que sigue diciendo Extremadura el desierto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nos ven con el estereotipo. Presidente. Bueno, la historia de los tópicos, ¿no?, que es también muy arraigado en el sentimiento de cualquier español, como aquí se ha dicho. Y es verdad que el primer tópico sobre Extremadura, hay dos tópicos, ¿no?, fundamentales. Uno, la de la Extremadura seca. Cuando viene uno, sobre todo en estos últimos meses, dice qué bonito, qué verde, cuánta agua, cuando aquí está embalsado en torno al 30% de toda la reserva de agua interior de toda España. Y en segundo lugar, y eso es lo que todavía se dice un poco despectivamente, es que aquí no se trabaja. Aquí no se trabaja. Y ese tópico forma parte sobre todo de los que no nos quieren muy bien. Y luego, claro, cuando uno habla, como hablaba yo el otro día con el presidente de la Fundación del Barça, que tiene, por cierto, sus negocios en Extremadura, las nueces de Borges se producen aquí, y dice que está encantado de la productividad que tienen los trabajadores extremeños. O cuando habla con Barbosa y Almeida, fabricante de vidrio, y dice, hemos decidido ampliar la factoría que hay en Extremadura por la alta productividad de sus trabajadores, pudiendo hacerlo en otros sitios de Europa. Uno dice, bueno, pues todavía siguen los tópicos funcionando, pero bueno, ahí tenemos ese reto por delante, ¿no? Ojalá que mucha más gente conozca Extremadura de primera mano, sin intermediario, para que se puedan hacer un juicio de valor de una tierra que desde luego, bueno, pues tiene muchos valores patrimoniales, pero sobre todo tiene algo, ¿no? Y es la gana de su gente de superar las adversidades que nos ha tocado en los últimos tiempos y que nos está tocando especialmente ahora. Y esa es una obligación que tenemos todos, de rebelarnos, de romper esos estereotipos y sobre todo de romperlos con los hechos, ¿no? Que desde luego pues nos van a acompañar. ¿Y cómo nos ven los catalanes? Con los políticos catalanes siempre han tenido los tres una relación especial. Los catalanes, de dos maneras, es que hay que distinguir aquí. Una cosa son los nacionalistas catalanes y otra cosa son los catalanes, que están muy por encima, desde luego, de los nacionalistas catalanes, porque el pueblo de Cataluña no es patrimonio absolutamente de nadie, ni mucho menos del nacionalismo. Aquí vienen muchos catalanes a Extremadura, muchísimos catalanes, sobre todo porque tienen a nuestros mejores embajadores, que son los emigrantes que se fueron hace ya 40, 50 años a Cataluña, que ya se encargan muy bien de decir lo que es Extremadura a los cuatro vientos en tierras de Cataluña. Y otra cosa son pues esa rivalidad que puede haber con una cierta clase dirigente excluyente, como estamos comprobando en estos últimos días. Por lo tanto, el pueblo catalán es un pueblo que también conoce bien Extremadura, que aprecia Extremadura y que quiere Extremadura, y otra cosa son determinados dirigentes que no están a la altura de las circunstancias. Hubo un tiempo en el que en Extremadura había gente que le interesaba que cuantos menos vinieran de fuera, mejor, porque se la querían repartir entre ellos
4 y evidentemente era mejor que no viniera nadie, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado radicalmente y hoy además no solo es que conocida o mucho más conocida de lo que era antes, sino que también el hecho de toda la revolución en la tecnología de la comunicación y la información ha hecho que todos estos parámetros hayan cambiado, ¿no? Y hoy puede uno entrar a través de las nuevas tecnologías y de Internet y ver Extremadura en tiempo real y conocerla y desde luego las cifras de turismo que en los últimos 10 o 15 años se han incrementado de manera muy notable, ¿no? Y además es que hoy Extremadura es segunda vivienda de muchísima gente en España que son líderes de comunicación, ¿no? O sea, hay muchísima gente que tienen o que ejercen un liderazgo en los medios de comunicación o en la sociedad española que vienen a pasar los fines de semana a Extremadura y eso hace que sea porque han elegido vivir aquí y han elegido vivir aquí porque les gusta y eso es evidentemente el mejor patrimonio que tiene Extremadura, que son sus gentes, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien de fuera de aquí qué es lo que más te gusta de Extremadura, lo más probable es que te diga que sus gentes. Y eso para nosotros tiene que ser un verdadero orgullo, ¿no? Hace 30 años, ni los políticos catalanes, ni los madrileños, ni los vascos, nadie hablaba de los políticos extremeños, ni se metía con los políticos extremeños sencillamente porque no pintábamos un comino. Pero al cabo de los 30 años nos hemos hecho una región tan importante que en Cataluña el político que quiere destacar tiene que hablar de Extremadura. Si no habla de Extremadura está muerto. Así que Durán Lleida quiere hacerse famoso. Dice que va a adoptar un niño o no sé qué. Es decir, nos hemos convertido en una región tan importante y jugamos en primera división que cada vez que un político en Cataluña quiere destacar algo, algún idiota dice voy a adoptar un niño, dice, pues ya es un político conocido. O sea, somos la región que hace que algunos florezcan gracias a nosotros. Por cierto, perdón, presidente, la persona aquella que dijo lo de la adopción, yo espero que el día que salga el juicio sea condenado y se coma las palabras que dijo, ¿no? Porque evidentemente la mejor manera de ponerlo en evidencia es que se tenga que tragar las imbecilidades que dijo en aquel momento, ¿no? Así se va a comer un niño. Esperemos que no. En vez de las palabras, un niño. Bueno, ahí sigue el procedimiento, como sabe, ¿no? Se inició por el gobierno anterior y nosotros, como no podía ser de otra manera, porque aquello era un insulto al conjunto de la sociedad extremeña, hemos continuado con el procedimiento como no podía ser de otra manera. Pero es verdad que lo que decía Juan Carlos hace un momento es cierto, ¿no? Y nos lo han dicho, a mí me lo han dicho en muchas ocasiones. Me lo decía no hace mucho Manuel Campo Vidal, ¿no? Dice que tiene Extremadura que saca políticos siempre con mucha garra. Digo, pues lo que tiene es que o te defiendes en ocasiones o te comen los demás. Sencillamente porque todavía hay determinados dirigentes en España que se creen que porque tengan más población su comunidad, esté más al norte, bueno, pues al final está por encima del bien y del mal. Y los ciudadanos tienen los mismos derechos en el conjunto de España, estén donde estén y residan donde residan. Y como se ha dicho también en alguna ocasión, Extremadura tiene, a lo largo de su historia, para empapelar el universo de agravios, ¿no? Pero ya llega un momento en los últimos años en los que por lo menos la clase dirigente extremeña, hacemos valer también los derechos que tienen los ciudadanos, no más que otros ciudadanos de otros territorios, pero sí al menos. Y en ocasiones pues uno tiene que levantar la voz y eso hace a que eso y el ecosistema probablemente hace que resuenen mucho los políticos desde Extremadura. Bueno, nos quedan 5 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Estamos haciendo un dibujo, una imagen, una fotografía de Extremadura con la ayuda de los 3 presidentes que han pasado por nuestra comunidad autónoma, que han estado en esos 30 años de autonomía. Y antes de marcharnos, de terminar este programa especial, a mí me gustaría saludar a nuestro compañero Juan Carlos Acosta. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, hermano. Que ha estado aquí muy atento, haciendo una fotografía de este programa y de nuestros 3 especiales invitados. Sí, porque si aquí pensaba que en la radio no podemos hacer fotografías, nada, lo hemos hecho con un agrado. Y mira, Manu, 3 de 3, Manu, verá, esto es un pleno, esto sí que es un pleno en Canal de Extremadura, 3 de 3, y nunca mejor dicho, justo aquí en el antiguo hemiciclo, ¿verdad? Aquí donde se sustentaron leyes para todos, y hasta las más simpáticas, aquella que me caían muy bien, las mociones subsiguientes. Bueno, dime que aquí Manu se escribió la historia y lo mejor que todavía se sigue escribiendo. Dicen que 30 años no son nada.
nada, y sí que lo son, y nos miramos, y hoy sí que ha pasado el tiempo para todos, ¿no? Pero lo mejor es lo que nos queda por venir. Así que Manu, 3 de 3, bien distintos, pero menos distante de lo que parecen, y su nexo de unión veo que en Extremadura sigue siendo también eso, Extremadura, nuestra tierra. Han llegado los tres un minuto antes, unos minutillos al Parlamento, los tres son o han sido presidentes, y Monago y Fernández Vara, ves, Manu, que sí que vienen vestidos de eso, de presidente, ¿no? Rodríguez Ibarra viene un poquito más sport, ha sido un color lila ahí, yo no soy muy bueno para los colores, pero como a él le gusta decir en extremeño, viene conjuntado, ¿no? Viene atacado, que se dice en mi pueblo, ¿no? Y no ha hecho un farragua. Bueno, Monago y Vara, chaqueta y corbata, pero curiosamente, Manu, fíjate, se han intercambiado los colores. Monago tiene la corbata roja y Fernández Vara, pues tiene la corbata azul, y eso está muy bien, ¿no? Vara y Rodríguez Ibarra se sentaron a la derecha de Manu, hoy está todo cambiado, y Monago se ha sentado a la izquierda. Bueno, ya se sabe que la política es el arte de lo posible. Bueno, ninguno de los tres se han puesto los auriculares de la radio. Bueno, ya sabes que el día es largo y conviene no despeinarse. Veo que miden el tiempo, ¿no? Imprescindible. Rodríguez Ibarra, en la etapa de jubileo en la que vive, pues no ha conseguido ver el reloj. Imagino que lo tiene, ¿no? Si no, guardado. Monago sigue con su Casio retro de los años 70, pero desde luego actualizado. Y Fernández Vara, pues lleva uno, por lo que he visto, que es negro por lo menos el fondo, y se lo han regalado porque parece uno de sus buenos, ¿no? Monago, desde luego, es el único que miró el reloj. Cuando se gobierna, ya sabes, Manu, que siempre hay prisa, si hay que ir mirando el reloj, ¿no? Bueno, se han mirado poco, ahora que hablamos de mirar, se ha mirado poco de la conversación, cosas de políticos, apenas de reojo. Bueno, eso debe ser, o no sé, casualidad, o es que se conocen muy bien, muy bien. Bueno, también se conoce que se han portado los tres estupendamente bien en la entrevista, porque se puede ser adversario, pero no enemigo, ¿no? Han sonreído gentilmente, buen tono y listo para otros 30 años. Así tiene que ser, porque aquí, con el techo tan alto, Manu, en el que nos habéis puesto, parecemos todos más pequeñitos, ¿no? Mira, Fernández Vara se ha agarrado muchas veces a la base del micrófono de la radio. Bueno, sí, las manos ahí tranquilas. Rodríguez Ibarra, la conversación, como siempre, se ha apoyado muchísimo en sus gestos, no le dio descanso a sus manos, y Monago sostuvo sus gafas, que le dio muchísimas vueltas, que las tiene mareadas. Y en estos tiempos que es verdad que como sea presidente uno hay que darle vueltas a todo y casi no hay que soltar nada, ¿no? Bueno, en estos 30 años, Manu, los tres han intentado evitar el atropello del tiempo. Pero no te preocupes, que en eso no vamos a entrar hoy porque no toca. Allí estamos en tiempos de austeridad, también en la radio, pero le hemos dado un cafetito a los tres, Bueno, los tres han estado sentados sobre un suelo, Manu, que me ha llamado mucho la atención en este viejo hemiciclo de la Cámara, porque es un suelo transparente, y eso es muy buen presagio. Los tres, desde luego, ya aparecen en los libros de Extremadura, y a unos más y otros menos, pero lo cierto es que los tres nos pertenecen a todos los extremeños. Magnífica fotografía de Juan Carlos Acosta. El tiempo en la radio saben que pasa volando y lamentablemente se nos agota. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en esta mañana, en este especial 30 años de autonomía. Gracias por escribir la historia de Extremadura, seguir escribiéndola. José Antonio Monago, Guillermo Fernández Vara, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, muchísimas gracias a los tres. Muy buenos días. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta sala de la autonomía del Parlamento de Extremadura. Volvemos mañana en primera hora a partir de las 7 de la mañana desde nuestros estudios habituales. Páselo bien. Canal Extremadura Radio. Servicios informativos. 10 de la mañana, buenos días. Entrevista histórica en Canal Extremadura Radio con motivo del 30 aniversario de la Asamblea. Por esta sintonía acaban de pasar los tres presidentes extremeños, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago. Los tres han hablado aquí de esos 30 años de autonomía y de los progresos que ha experimentado la región en estas 3 décadas. Bueno, yo creo que el recorrido ha sido largo y desde luego desde mi punto de vista bastante fructífero. Cuando oigo a alguien ahora decir desde Extremadura que había que quitar las autonomías y volver al Estado centralista, se me abren las carnes, porque pienso...